Muy buenas noches, soy Santiago López González y les doy la bienvenida al debate de France 24. Hoy nos enfocamos en España, en el juicio contra los 12 políticos catalanes, 9 de ellos en prisión preventiva y otros 3 en libertad preventiva. Todos están acusados de participar de manera activa en la celebración de un referendo que es considerado ilegal por Madrid y también por participar en el proceso de la secesión de la región de Cataluña el 1 de octubre del 2017 y por esa declaración unilateral de independencia que fue aprobada precisamente por el Parlamento catalán el 27 de ese mismo mes. Un juicio sin precedentes en España que deja muchas preguntas. Los ponemos en contexto en el siguiente informe. ¿Dónde tendrá lugar el proceso? En la capital, Madrid, en el Tribunal Supremo. Es la instancia superior de la jurisdicción. Por tanto, es imposible apelar sus decisiones, salvo en una circunstancia. Si el Tribunal Constitucional considera que se atentó contra los derechos y libertades garantizados por la Constitución. ¿Quiénes son las personas procesadas? 12 exfuncionarios elegidos o activistas independentistas. Enfrentan entre 7 y 25 años de prisión. 9 ya están tras las rejas. El que enfrenta la mayor condena, 25 años de reclusión, es él, Oriol Junqueras, el antiguo vicepresidente catalán. ¿De qué se los acusa? Entre otros, de haber desviado fondos públicos para organizar un referendo ilegal. Pero lo que critican los observadores internacionales es la acusación por el delito de rebelión, ya que supone un levantamiento violento. ¿Cuál es la parte acusadora? Además del Ministerio Público y la Fiscalía, la acusación popular la levanta Vox, un partido político de extrema derecha cuyo secretario general, Javier Ortega Smith, es abogado y antiindependentista. Entre los testigos convocados están el antiguo jefe del gobierno conservador, Mariano Rajoy, que estuvo en el poder durante la crisis. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de izquierda, quien impulsa un referendo legal, pero no es ni independentista ni unionista. El gran ausente de este proceso es Carles Puigdemont, expresidente catalán exiliado en Bélgica, también acusado de rebelión. Pero en España no se juzga en ausencia a los inculpados. Y algo poco usual, el proceso en su totalidad será transmitido en directo por Internet. Para analizar este tema esta noche está con nosotros en el estudio el señor Fernando Arto. Él es politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también es consultor de paz y posconflicto para la Organización de los Estados Iberoamericanos. También se encuentra con nosotros en conexión remota vía Skype Sergio Castro, consultor político, magíster en políticas públicas. Nos atiende desde la ciudad de Madrid, la capital española, y también se une a esta conversación Aurora Madaula. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Cataluña, también hace parte de la coalición Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. Se une también a este debate desde la ciudad de Madrid nuestra corresponsal permanente en España, Elis Gassengel, una cara conocida para ustedes, quien está conectada desde la ciudad de Madrid. Ustedes también pueden opinar a través de Instagram o Twitter en nuestra cuenta @France24_ES. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24 y numeral Cataluña F24. Vamos a comenzar. Quiero comenzar por mi invitado en el estudio, el señor Fernando Arto. Señor Arto, ¿un juicio en defensa de la democracia española le parece a usted? Un juicio en defensa de la democracia española. A mí me parece que es un juicio preocupante, porque de lo que se trata es de utilizar un mecanismo judicial para tratar de poner remedio a una cuestión que es política. Desde la teoría política, y soy profesor universitario de teoría política, los nexos que hay entre lo político y lo judicial son de doble flecha. Y por lo tanto no hay nada ni puramente técnico-jurídico ni puramente político. Más bien, la realidad se mueve en esa zona transicional, en esa zona gris, en donde hay componentes de parte y parte. Hay componentes políticos y hay componentes jurídicos. La pregunta, entonces, sería ¿cuánto de político hay en este juicio y cuánto de jurídico? Le traslado la pregunta hasta la ciudad de Barcelona a la señora Aurora Madaula. ¿Qué piensa usted, señora Madaula? ¿Es un juicio en defensa de esta democracia española o usted tiene otra opinión al respecto? No, es un juicio político en contra de los derechos del pueblo catalán, en contra de los derechos de la autodeterminación del pueblo catalán. Es un juicio político
y como ha dicho el profesor Arto, es la judicialización de la política. Es un término al que no deberíamos haber llegado nunca, porque nosotros defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán por medios cívicos, pacíficos y democráticos, y sobre todo por medios políticos, de los que creemos que nunca debería haber salido este conflicto. Si se me permite una matización, yo no he dicho exactamente eso y la voy a corregir fraternalmente y educadamente. Yo lo que he dicho es que hay componentes jurídicos y componentes políticos en la vida social y en la vida política. Y que en ese sentido este juicio no es una excepción. Hay componentes políticos y hay componentes jurídicos. Y cuando digo que hay componentes políticos, hay componentes de utilización política de este juicio. Sí. Y en ese sentido, las partes, como podía ser de otra manera, intentan hacer un uso político. Por un lado, planteando, como usted ha planteado, que esto es un juicio hacia el derecho a autodeterminación de Cataluña, ese es un discurso. Por otro lado, el discurso de que esto es una defensa del sistema democrático. Sí. Ni lo uno ni lo otro. Sí, señor Castro, en la ciudad de Madrid, en su opinión, ¿estamos hablando de un juicio político, un juicio politizado, mediático o un juicio en defensa de la democracia española? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, en mi opinión, la democracia española no tiene que defenderse de nada y, por supuesto, tampoco la justicia española. España es un país miembro de la Unión Europea con un sistema legal absolutamente consolidado y con todas las garantías. La justicia no está para hacer mediaciones políticas. La justicia está para juzgar hechos y eso es lo que está haciendo en este caso. Está juzgando hechos delictivos, ya veremos cuáles, que son además los que se imputan, los más graves que puede cometer un servidor público, porque subvertir el orden constitucional, como se ha hecho en Cataluña en los últimos años, es un delito de máxima gravedad. Entonces, no hay que ampararse en ningún derecho que no existe. No existe ningún derecho de autodeterminación. Eso no existe en ningún orden jurídico del mundo. No existe nada más que en la retórica del nacionalismo catalán. El único sujeto político y, por tanto, el único que puede decidir sobre algo que es de todos es el pueblo español. Así está escrito en la Constitución. Eso es lo que se ha intentado violentar por la fuerza y eso es lo que juzga, en este caso, el Tribunal Supremo. No hay que hacer ninguna otra lectura. Los temas políticos en los parlamentos. La justicia juzga hechos y eso es lo que está haciendo ahora mismo. Sí, quiero trasladarle un segundo la pregunta a Aurora en Barcelona. ¿Qué piensa al respecto de la opinión que ha dado el señor Sergio Castro? Bueno, es que no entiendo cómo se atreve a decir que no existe el derecho a la autodeterminación. Entonces, los referéndums de autodeterminación que se han hecho en Escocia o se han hecho en el Canadá o en otros países, ¿qué son? Si no son el derecho a la autodeterminación y la ejecución política de ese derecho. El derecho a la autodeterminación está reconocido, de hecho, en la Carta de Derechos Civiles y Políticos que se firmó en 1966 y la cual España ratifica, como ratifica que está de acuerdo con los tratados internacionales y, por tanto, tiene que cumplirlos. Esa afirmación de que no existe el derecho a la autodeterminación me parece un poco arriesgada. Antes de darle la palabra a Elis, nuestra corresponsal, para preguntarle por el pulso de los habitantes en Cataluña, desde donde ella nos ha reportado, quiero preguntarle, señor Arto, la Constitución española no contempla este tipo de autodeterminaciones por parte de los pueblos o de las comunidades autónomas, ¿o sí? Todas las constituciones contemplan mecanismos de reforma constitucional. Y eso es lo que hace que las constituciones sean leyes que se adapten y que sean flexibles. Esa es la diferencia que hay entre la legislación que se pone en marcha a partir de 1789 y la legislación del antiguo régimen de las leyes fundamentales que eran rígidas y no se podían mover. Por lo tanto, en ese sentido, ser constitucionalista es perfectamente defender también que lo que no hay en la Constitución ahora, si se reforma esa Constitución, puede caber. Y ahí entramos en ese debate. Es necesario, es útil, es deseable, y eso es un debate político. A partir de ahí, cuando ese debate político se da con serenidad, cuando ese debate se da en condiciones de isegoría, cuando ese debate se da, como decía Habermas, en una democracia que
es abierta a todas las voces. Una vez que ese debate ha concluido, se puede perfectamente reformar la Constitución si así se desea. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cuestión, y es que hay una distinción clásica entre la letra y el espíritu de la ley. El espíritu de la Constitución del 78 es un espíritu de concordia y de consenso, y atrincherarse en la defensa literal de la letra de la Constitución para vulnerar el espíritu de consenso me parece que es una trampa de mal tahur. Entonces, aquí lo que estaríamos hablando de fondo es, no digamos un problema, pero sí una falencia por parte de la Constitución del 78 que deja esto por fuera. Le traslado la pregunta entonces a Aurora en Barcelona. Que deja la Constitución por fuera los derechos, dice. Sí, que deja por fuera este derecho de la autodeterminación. Estaríamos hablando que entonces de fondo el problema es la Constitución española. Bueno, eso es en lo que se amparan las gentes, las personas que, sobre todo los políticos, que no defienden el derecho a que los catalanes decidamos nuestro futuro. Yo creo que la Constitución española no puede ser en ningún caso una cárcel de pueblos y una cárcel de derechos. Está bien, es claro que seguramente no define el derecho a la autodeterminación, pero sí que en el artículo 10.2 de la Constitución reconoce que hay el reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, como he dicho antes, y por tanto tiene que reconocer que España ratificó los tratados internacionales donde está reconocido el derecho de autodeterminación. Y es verdad que es responsabilidad de los políticos y de la clase política de ajustar tanto sea la Constitución como los códigos legales para poder efectuar esa demanda que está haciendo el pueblo catalán a través de sus políticos. No es casualidad que durante los últimos años en el gobierno de Cataluña gobierne y en el Parlamento de Cataluña haya una mayoría de partidos independentistas y por tanto hay que dar una respuesta política a esa demanda popular. Pero necesariamente que hayan sido elegidos los partidos independentistas no quiere decir que todos los catalanes estén de acuerdo con la independencia, y eso lo vemos en el referendo, cuando claro, la diferencia fue bastante estrecha entre el sí y el no. ¿Qué referéndum? El referendo de autodeterminación que celebraron en Cataluña, que lo aprobó en 2017. ¿El 1 de octubre? Sí. No, los resultados del 1 de octubre creo que el sí ganó por cerca de un 90%. Pero no todos los catalanes están de acuerdo con esta independencia. ¿Qué piensa usted, señor Sergio Contreras? Claro, pero solo podremos saber si están de acuerdo o no votando, ejerciendo un derecho a la autodeterminación a través de un referéndum. Sí, Sergio, en la ciudad de Madrid, su opinión. Bueno, en primer lugar, y por alusiones, vamos a hacer un poquito de pedagogía sobre el tema del derecho a autodeterminación, porque parece que hay cosas que no están claras. El derecho a autodeterminación solamente ampara a pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera. Esa es la resolución 1514 de Naciones Unidas. Además, esa misma resolución indica que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La resolución 2625 además, incluye a las realidades no coloniales que no tengan reconocida la autonomía y el autogobierno dentro del Estado. Cataluña no está ni de cerca ni en un ni en otro supuesto, con lo cual, desde luego que no le aplica el derecho de autodeterminación. Escocia y Canadá. Escocia es una nación. El Reino Unido es una unión de naciones sin constitución escrita. Nada que ver con la realidad de España. Canadá no hace un referéndum de autodeterminación. Canadá lo que aplica es una ley de claridad en la que se pregunta si se quiere iniciar un proceso de para nada vinculante. Eso es lo que se hace en Canadá, con lo cual no tergiversemos. Después, por supuesto, aquí algunos se arrogan la representación de todo un pueblo catalán que por supuesto que no les compete. Habrá una parte independentista y habrá que tratarlo. Hay otra mucha que no lo es. En cualquier elección, 50%, 50%. Quiero recordar que las últimas elecciones en Cataluña las ganó Ciudadanos, no las ganó Esquerra Republicana de Cataluña. También las ganaron en votos. Esa es la situación real de Cataluña. Todo lo demás es un intento de intentar llevar a un plano político
lo que simplemente está siendo una subversión del orden constitucional por la fuerza. Sí, quiero preguntarle a nuestra corresponsal permanente en España, Elis Gassing, que nos ha estado reportando a lo largo de estos meses sobre esta situación política en Cataluña. ¿Cómo usted, que ha estado en terreno, Elis, ha estado en Barcelona, en las manifestaciones, durante el referendo, durante las elecciones, cómo ha sido el pulso de los habitantes allí? ¿Usted percibe alguna división o no? Pues justamente el debate que estamos escuchando hoy es un debate que ya hace años escuchamos en las calles de Barcelona, de Cataluña. De hecho, estos argumentos se escuchan tanto en debates en la televisión como en las familias, en las calles, y se materializaron también en muchas manifestaciones, tanto del bando independentista como del bando en contra al independentismo catalán. El año pasado, es verdad, en 2018 se tranquilizó, por decir de alguna manera, estas manifestaciones y este debate con la apertura de la causa judicial, y estos últimos días en Madrid, con la apertura del juicio este mismo martes, pudimos ver algunos simpatizantes, manifestantes a las puertas de este Tribunal Supremo que volvían a insistir, tanto por parte de los manifestantes independentistas, en la legalidad, según ellos, del derecho a decidir, lo que acaba de comentar nuestra invitada, y por otra parte también otros militantes en contra de la independencia que manifestaban delante de este tribunal. Y estas manifestaciones, pues podríamos añadir que este mismo fin de semana habrá otras en Barcelona otra vez. Este sábado convocan los independentistas una gran manifestación en la capital catalana, y el día siguiente, en el domingo, los partisantes en contra de la independencia de Cataluña se manifestarán también en la capital catalana. Sí, profesor Arto, aquí en el estudio de France 24, balance de lo que hemos dicho hasta el momento, esta situación política que se presenta en España da para que de pronto en un futuro se encamine ese proceso de autodeterminación para Cataluña, pero enrutado dentro de los marcos legales como lo está pidiendo Madrid, o usted no ve viable de pronto un referendo de autodeterminación y una separación catalana. Hay varias cuestiones. La primera es que creo que nos debemos, como Estado español, creo que nos debemos como españoles y como catalanes, un debate de democracia deliberativa que sea serio, profundo, y que además huya del sentimentalismo. Tenemos que sacar fuera del debate a don Pelayo y a Wilfredo el Velloso. Tenemos que sacar fuera la utilización de los sentimientos, y tenemos que poner encima de la mesa cuestiones de racionalidad, cuestiones de sentido común. Es decir, hoy por hoy, la independencia desde este texto constitucional es evidente que no cabe. Pero si hay una mayoría que está pidiendo pronunciarse sobre eso, yo entiendo que las leyes están para adaptarse. Y eso significa que hay preguntas que uno no tiene mucho sentido que se haga. Esa pregunta de ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?, que todos recordamos de nuestra infancia, nos llevaba a responder lo que nuestros padres nos enseñaban, a los dos por igual. Y luego te ibas a jugar y decías, ¿y a mí por qué me preguntan esto si yo nunca me lo he preguntado? Pero una vez que esa pregunta ya está en la calle, toca responderla. Y eso se responde con un ejercicio de democracia, con un ejercicio de deliberación y con un debate, pero con un debate sosegado, sin don Pelayo y sin Wilfredo el Velloso. Sí. Aurora, en la ciudad de Barcelona, en el momento de la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña, buena parte de la comunidad internacional no aceptó a Cataluña como un Estado independiente. La Unión Europea dijo que automáticamente esta región quedaba por fuera de la Unión Europea. Todas las dificultades que se le ponen en el camino a Cataluña en un posible escenario de independencia, ¿vale la pena para que esta comunidad siga peleando por una independencia cuando por el momento tiene unas condiciones económicas y de bienestar favorables para sus habitantes? Vale la pena desde el momento en que el pueblo de Cataluña nos pide y nos exige seguir hacia adelante. Nosotros lo que hacemos es responder
a un pueblo que nos ha votado. Yo creo que los grupos independentistas, en mi caso el grupo parlamentario y los otros dos grupos independentistas mayoritarios en la Cámara Parlamentaria catalana, la CUP y Esquerra Republicana, llevábamos en el programa electoral que íbamos a defender la República y por tanto la independencia de Cataluña, y vale la pena seguir. Nosotros siempre hemos defendido el derecho a autodeterminación y la independencia de Cataluña por vías civiles, pacíficas y democráticas y por vías políticas, y no queremos salir de ahí. Yo creo que dentro de esta democracia participativa y dentro, yo creo que de la modernización de todos los procesos políticos, tenemos que escuchar cada vez más al pueblo. Es verdad que seguramente no sabemos si hay una mayoría de catalanes que quieren la independencia porque no hemos podido contarnos en un referéndum legal y un referéndum acordado con el Estado español, pero sí que sabemos por el resultado de las elecciones que hay un 80% de la población catalana que está a favor de definirse en un referéndum, que está a favor de que haya un referéndum para poder decidir el futuro de Cataluña. Por tanto, lo que estamos intentando es darle la voz al pueblo de Cataluña, y vale la pena siempre que sea desde un proceso pacífico y democrático como es el que defendemos nosotros. Sergio Castro, en Madrid, la capital española, su opinión. Bueno, de lo que se estaba hablando antes, en fin, de lo que no podemos sacar del debate es la democracia, que parece lo que todo el mundo olvida aquí. Los buenos propósitos están muy bien, pero la democracia nace precisamente para limitar el poder político, para controlarlo y como supremacía del derecho. Y eso es exactamente lo que en Cataluña hoy no hay. No hay control del poder político, que ha intentado situarse por encima de la ley, incluso al margen de ella, y tampoco hay supremacía del derecho, porque Cataluña se ha convertido en una ciudad sin ley. Eso de por los resultados de las elecciones sabemos que el 80% del pueblo catalán quiere la independencia, que me digan qué elecciones, porque las últimas, insisto, no las ganó un partido independentista, las ganó Ciudadanos, y también las ganaron en votos los partidos mal llamados constitucionalistas en España. Aurora, ¿algo que objetar? Entonces... Sí, tengo mucho que objetar porque me parece... Pero bueno, que acabe. Ya. Gracias. Entonces, entremos a los hechos. ¿Quieren defender la independencia por vías políticas? Me parece muy bien. La Constitución española no es el problema ni es la cárcel. La Constitución española, a diferencia de otras constituciones que sí tienen cláusulas de intangibilidad, es reformable en su totalidad. Ahora, existen unos procedimientos para las reformas totales o de ciertos títulos, como el que afectaría a la soberanía nacional. ¿Por qué el independentismo no quiere seguir los cauces legales? Simplemente porque saben que pierden, porque saben que lo pierden, que no tienen ninguna manera de ganarlo. Y eso es lo que les ha llevado a tratar de imponer con una fuerza más o menos, pero una fuerza de la calle, intentar imponer al resto de Cataluña y al resto de los españoles la visión de lo que tiene que ser el conjunto del Estado. Eso es lo que no puede consentir un Estado de Derecho que se precie. Esos son los hechos que se juzgan, que son hechos, no es política. Y a partir de aquí, por supuesto, habrá que hacer política, como decía el profesor, y yo estoy muy de acuerdo. Insisto, la Constitución tiene establecido el procedimiento de reforma, no solamente de títulos concretos, sino incluso en su totalidad. Síganse los procedimientos, pero a eso no están dispuestos. Profesor, adelante. Sí, de la misma manera que al principio tuve que corregir a Aurora, también amablemente me permito corregirte, Sergio, porque mira, tú decías que la democracia surgió para limitar el poder. No. Hay dos conceptos en teoría política, la democracia y el liberalismo. El liberalismo es el que surge para dividir el poder en ejecutivo, legislativo y judicial y poner en marcha una serie de checks y balance para tratar de limitar el poder. Pero eso es el liberalismo. La democracia es lo que surge en Grecia y significa poder del pueblo, poder del demos. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que precisamente uno de los problemas centrales que tenemos aquí en esta cuestión que estamos debatiendo es quién es el demos. Y no me refiero al tamaño, me refiero a que quién es el demos que tiene que decidir sobre esto. ¿Exclusivamente el demos de Cataluña
o el demos de todo el Estado. Si es el demos de Cataluña, ¿quién es el catalán? El que vive en Cataluña, el que tiene apellidos, el que está censado. Y si es el demos estatal, ¿cómo podemos articular esa consulta? Insisto, estas son las muchas preguntas que yo creo que hay que poner encima de la mesa y que tienen que articular ese debate por el que llevo clamando, iba a decir en el desierto, desde hace mucho tiempo, ese debate deliberativo. Creo que nos iría a todos y a todas mucho mejor si pusiéramos estas preguntas en el centro. Ahora sí, vamos de regreso a Barcelona. Aurora. Sí, bueno, hay diferentes cuestiones. Yo me parece que el señor Castro, en vez de vivir en Madrid, vive mucho más lejos, porque no es él quien tiene que decidir si Cataluña es una nación o no es una nación. Y esto, si no, que estudie a los principales estudiadores del nacionalismo, y le invito a que estudie a la profesora Lia Grenfell. Las naciones se definen y se autodefinen ellas mismas, por sí solas. No es nadie quien les tiene que definir desde fuera. No es nadie que me tenga que decir a mí si los catalanes son una nación o no. Lo dice usted, bueno, porque sí, usted es una nación, porque sí, lo dice usted. Claro, usted pasa por encima de siglos de historia porque lo dice usted. Por supuesto. Por supuesto, porque lo dicen ustedes. No le he interrumpido. Si me adelante, Aurora, adelante. Después, en lo que respecta a los votos y a quién ganó las elecciones, pues efectivamente ganó las elecciones y por eso está en la oposición el Partido de Ciudadanos. La jefa de la oposición es la señora diputada Inés Arrimadas, pero no siga diciendo que ganaron en votos y en escaños, porque no es cierto. Sí, porque nuestro sistema es parlamentario, dígalo todo. No porque no las ganaran, porque nuestro sistema es parlamentario, no es de mayoría. Yo no le he interrumpido. Adelante, Aurora. Bueno, pero diga la verdad. No, bueno, es que usted ha dicho cosas que no son ciertas y le estoy intentando explicar porque ha dicho que no son cosas que no son Luego le doy la ciertas. palabra, señor Castro, para que usted pueda refutar lo que considere necesario. Adelante, Aurora, con su idea. Sí, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la mayoría de escaños como grupo parlamentario, pero la mayoría parlamentaria en escaños es de los independentistas y por eso en muchas votaciones ganamos los independentistas y por eso decimos que tenemos una mayoría parlamentaria independentista. Y cuando usted suma los votos de los constitucionalistas, suma los votos de En Comú Podem, del grupo parlamentario de En Comú Podem, de Podemos en Cataluña, ellos en varias ocasiones ya les han dicho que no les sumen a su bloque constitucionalista, porque En Comú Podem, que es Podemos en Cataluña, son de los que defienden que tenemos que salir de este conflicto con un referéndum. Y por tanto, no es lícito que les sumen en el bloque constitucionalista. Y bueno, hay otras muchas cosas que ha dicho usted, que nosotros subvertimos el orden público de manera violenta, que no puedo en ningún caso admitirlo. Y en ningún caso puedo admitir que en Cataluña, como usted ha dicho, como me estoy refiriendo al señor Castro, ha dicho, que en Cataluña se violenta la ley sistemáticamente y que no gobierna la ley. No, en Cataluña hay un gobierno que ha salido de las urnas del 21 de diciembre y que aún con todos los impedimentos que nos han puesto desde el gobierno español para no dejarnos elegir en diversas ocasiones a nuestro presidente después que el Parlamento diera los votos al señor Puigdemont, después al señor Turull, después al señor Sánchez, y finalmente pudimos investir al señor Torra, después de todos estos impedimentos que hemos salvado, hemos construido un gobierno de Cataluña que está basado en la legalidad, basado en los resultados de las urnas y se está gobernando siguiendo la legalidad. Sí. Le doy la palabra a Elis Gassengel, nuestra corresponsal que está en la ciudad de Madrid. Elis, ¿qué se espera para los próximos días para este juicio que está avanzando allí en tribunales en la capital española? Pues hoy fue el tercer día, pero el último día de esta semana. Empezó la segunda fase hoy, la fase de los interrogatorios a los acusados, y empezó Oriol Junqueras y también seguido del exministro del Interior catalán, Joaquim Forn. La semana que viene se tiene que reanudar esta segunda semana de juicio con el martes a las 10 de la mañana el resto de los acusados, el resto de los interrogatorios a los acusados.
y se espera, fuentes del Tribunal Supremo nos comentaron hoy que se espera que la semana que viene ya se acabe esta ronda de interrogatorios a los acusados. Después vendrá la tercera fase, que es la de los interrogatorios a los testimonios, a los testigos, perdone, que son más de 500. Esta fase podría durar muchísimo. Todo dependerá de si todos los testigos quieran contestar como los acusados, a las partes acusadoras y también a los abogados de la defensa. Gracias, Elis, por esta intervención desde la ciudad de Madrid. Me quedan 5 minutos de programa. Señor Arto, sus conclusiones de qué pueda pasar en este escenario político español con este juicio y lo que pueda suceder más adelante. No tenemos una bola de cristal, pero podemos hacer análisis de acuerdo al escenario que tenemos. El escenario es complejo. Es un escenario en el que vamos a tener un juicio en medio de una campaña electoral. Y creo que justamente tanto las campañas electorales como los juicios son momentos en los que florece la pasión, los sentimientos y no tanto la razón y el sosiego. En ese sentido, a corto plazo creo que vamos a asistir a una agudización de las contradicciones y del conflicto. A medio plazo es posible que podamos encontrar luz al final del túnel. Sergio, en la ciudad de Madrid, muy puntual, por favor, sus conclusiones sobre lo que puede presentarse en este escenario en España, en este escenario ante este juicio. Bueno, por suerte, y corrigiendo al profesor, nosotros no tenemos democracia popular y no tenemos dictadura de masa, y el sujeto político no hay que preguntárselo porque viene descrito en la Constitución, es el pueblo español. A partir de ahí, en el juicio, los hechos son tan irrebatibles que los propios acusados en estos 2 días han demostrado que no tienen ningún interés en rebatirlos, porque no hay mucho que rebatir. Si hay violencia, no hay violencia, poco más. A partir de ahí, yo espero que sean condenados con toda la severidad que merecen los delitos que han cometido, y la situación política a partir de mañana entrará en una nueva fase dependiendo de lo que el presidente del gobierno diga en la rueda de prensa que ha convocado a las 10 de la mañana. A este momento no se puede decir nada más. Bueno, y tienen ustedes una conclusión, una opinión. Aurora, en la ciudad de Barcelona, su opinión y conclusión para este debate. Bueno, respecto al juicio, nosotros consideramos que es un juicio injusto, que es un juicio político, que es un juicio a nuestros políticos, que tenemos presos políticos y que en España esto, en cualquier país que se llame democrático, no puede permitirse. Para nosotros, la resolución de este juicio solo puede ser la absolución, pero seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestra causa, porque es una causa justa, porque ser independentista no es ilegal, ser independentista no es un crimen, el derecho a la autodeterminación no es un crimen, es un derecho, y al final de todo, y siguiendo con el juicio, convocar un referéndum tampoco es delito, está despenalizado por las leyes españolas desde el 2005 y por tanto seguiremos defendiendo nuestro derecho a resolver nuestro conflicto político de una manera cívica, pacífica, democrática y por medios políticos y no jurídicos. Gracias, Aurora. En la ciudad de Barcelona, pues ahí lo tienen ustedes, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Es solo la primera semana del inicio de este juicio en tribunales en Madrid para estos 12 políticos catalanes acusados de este proceso de independencia de la comunidad autónoma de Cataluña. Esto se puede extender varios meses, ¿no, profesor? Esto puede durar varios meses, este debate y este proceso jurídico en las Cortes españolas. El juicio en los tribunales españoles, sin duda, va a durar bastantes meses. Y el proceso más general, que es el conflicto que se vive entre el discurso independentista en Cataluña y el discurso del resto del Estado español no independentista, sí. Creo que también se va a prolongar durante un buen tiempo. Muchas gracias, profesor Fernando Arto, por estar con nosotros en el estudio. Aurora Madaula en la ciudad de Barcelona, a Sergio Castro también en la ciudad de Madrid y a nuestra corresponsal Elis Gassengel. Muchas gracias por habernos acompañado en este debate. Recuerde que usted puede dejar también sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. France24.com es nuestra página, usted ya la conoce, se la recuerdo. Siga con nuestra programación. Feliz noche.